Vas a entregarte de lleno a la lucha revolucionaria, lo primero que tienes que aceptar es la posibilidad de la muerte. Y acepté morir. Mira, por ejemplo, esta es una de las pocas fotos que yo tengo de caras de Che, que las descubrí el otro día, la imprimí por primera vez, la saqué dentro de un contexto de fotografía. Déjame buscar de la de la cámara, déjame ver. Me gusta una, la de la cámara, porque como soy fotógrafo y la cámara era mía. Con la roya eso ayer con marico la luego se va ayer mamá queñao o con arere fe hueco buco bu o chosi buruku o tamporano moroko guaraye osu o de uro duru ganga la osia wo. Esta que casi no se le ve la cara al Che y tú estás viendo que es el Che, la frente muy específica que él tenía, la gorra con la estrella y atrás está la pasionaria. Esto fue el 2 de enero de 1964. Entonces Che con esta cámara que era mía estaba tirando una foto y yo descubrí en el rollo, cuando revelé la cámara, esta foto de Fidel que la tiró el Che. Entonces las monté las dos para ponerlas una al lado de la otra en una exposición. Y es una foto, si se quiere, histórica porque es una foto hecha por el Che. Hombre, tuto nene, tuto la rapá, tuto lile, tuto la roye, tuto la fai coco, moyuba, oyeyei, ochunchagua, etu arosa, con José Carretero, a la mitad guá, olaya si te saya, mamita la flor, venga la dos Ángela González Guzmán, Alberto Mambuca, la chinita Julita, Francisco Febles, Filiberto Febles, Ramón Febles, Joaquín Salazar, Oquilagua, Pablo Roche, El Bolo, Juan García, Barajuani, y todos vos con que están en Arao, ¿no? Tuve el honor de conocer el hombre sencillo, decidido y valiente, que no luchaba por honores ni riquezas materiales, que el palpitar de su corazón era tan profundo que llevaba dentro de él el palpitar y el amor de todos los corazones honrados de la tierra, lo bueno y lo nuevo. Dígase Ernesto Che Guevara y se dirá con orgullo internacionalismo proletario.
Ernesto Guevara de la Serna, quien luego se transformaría en el Che Guevara, yo lo conocí en el año 1942, cuando él tenía 14 años y yo 20. Es decir, que existía una diferencia de 6 años, que en ese periodo de la vida es bastante importante. Bueno, era un muchacho muy irónico, siempre muy irónico. Un poco, siempre en guerra con el medio social en que él estaba. Él pertenecía a una familia que, a pesar de ser una familia de la alta burguesía, la alta burguesía desde el punto de vista social, ¿no? O de los apellidos, no económico. La madre tenía una cultura muy extraordinaria, además tenía una cierta concepción muy moderna de la vida. Cuando vivía en Altagracia, que era un pueblo pequeñito, andaba a caballo, ella fumaba, manejaba automóvil, se juntaba con los canillitas. Todas esas cosas las fue captando el Che, ¿no? Ernesto. Y se transformó en un irónico, crítico, con un sentido del humor un poco cáustico. Ese era su carácter. Él era menos antiperonista que yo. Él tenía porque también ese viaje que había hecho hacia el norte de Brasil y en las Antillas, había visto ciertas cosas en la explotación obrera que hizo, que me dijeron una vez en el 49. Mira, Petizo, si vos conocieras cómo vive esa gente, en qué forma infrahumana son tratados, serías mucho menos antiperonista. Yo empecé a soñar con un viaje con el cual hacía yo partícipe a todo el mundo. Y el Che era uno de los que también decía, no, yo también voy con vos. Y en fin, después de muchos idas y venidas, hablamos del tema y quedamos ya de que en diciembre de ese año sabríamos pasar lo que pasara. El hombre que volvió de esta gran América no es el mismo que salió de Argentina. En Guatemala conoce a un cubano, conoce a varios cubanos, y entre esos varios que conoce a Ñico López. Que Ñico López es el que lo impresiona el más porque tiene conocimientos teóricos, filosóficos, marxistas-leninistas y además participó en la lucha. Él al principio un poco como buen argentino le toma el pelo, como ustedes con escopetitas y el rifle 22 y querían tomar una fortaleza. Pues después, cuando se da cuenta que es cierta, cuando además ve la convicción de esa gente, la costrita de escepticismo que tenía él sobre eso se le empieza a quebrar. Cuando el Che y Fidel se conocieron, yo no había llegado todavía a México. Fidel llega a México en julio del 55 y yo llego en noviembre del 55. Nos dirigimos a México para continuar la revolución y regresar a Cuba precisamente en el yate Gran. Los jefes del barco, los marineros, no permitieron que yo subiera al barco porque decían que eso era mal augurio. Y bueno, como yo no quería mal augurio, pues tampoco insistí. Yo sentí un gran dolor. Yo sentí que a mí se me desgarraba el alma, porque una embarcación de este tamañito, con 80 y tantos compañeros, y yo la única mujer, no era posible que cupiera en el yate. Salían para mi patria a cumplir con el deber que teníamos que cumplir. Fue una felicidad tremenda. Era el barco de la libertad. En
aquellos tiempos habían ciertas diferencias entre la gente nuestra que luchaba en las ciudades y la gente que luchaba en las montañas. La gente que estaba en las montañas estaba más en contacto con el campesino, con el hombre explotado. Quizás en las ciudades se sentía menos eso. El Che venía de la Sierra Maestra y llegó al centro de nuestro país, a la provincia de Las Villas, a las montañas del Escambray. En esa época yo era el jefe del movimiento revolucionario 26 de julio en esa provincia, que había recibido instrucciones de Fidel de encontrarme con el Che para coordinar las acciones que se desarrollarían en Las Villas. Tenía una idea de la imagen del Che, había oído hablar de él, que era un médico argentino, pero bueno, en aquel grupo donde predominaban los campesinos que habían venido a conocerlo, había un hombre extraño, con un pelo largo, una boina negra y una capa que le llegaba casi hasta los tobillos. Tenía un aspecto chinesco, que la barba era una barba rala y el bigote le caía hacia ambos lados a la cabeza, parecía un asiático. Y yo pensé, bueno, así seguro que lucía Gengis Khan cuando invadió Europa. Mira, yo conocí al Che en un lugar que se llama La Plata. Y yo la imagen que tenía del argentino era de la imagen de los porteños de las películas. De las películas de Carlos Gardel, de Guardia del Carril. O sea, que es muy distinta a la personalidad del Che. O sea, habla pausado, tranquilo, un poco con falta de aire. Y entonces dije, bueno, porque la leyenda era que había un argentino que era jefe de una columna. Y dije, bueno, pues, pero este no es argentino ni nada de eso. Cuando yo lo conocí, el Che tenía un gran nombre en la Sierra Maestra. O sea, hacía cosas interesantes que a la gente le llamaba mucho la atención. Había cosas muy típicas de él, ¿no? Como aquella vez que puso la bandera el 26 de julio para que los aviones la bombardearan. Y ya se hablaba un poco de las cosas, esas son cosas de Che. Me incorporé a su columna después de haber estado en las demás columnas, y ya de ahí no nos separamos más. Ya estaba ver muleta. Este es el hijo de esta casa él se iba mucho. Yo le hace cargo tú. Hazte cargo tú. Yo era muy joven. Tenía 15 años todavía. Recién cumplido. Lo cumplí en cierto todavía. Tenía 14. Aunque yo dije que tenía 15. También tenía 14. A 15 buscando un poquito más, porque hacía falta para poder ingresar. Y el Che intercedió que yo ingresara a tropa. Y ahí ya me quedo con el Che todo el tiempo. Vamos por la campaña en la Sierra Maestra. Hablábamos de cómo coordinar las acciones, ya que él dirigiría la guerrilla en las montañas y yo las acciones urbanas.
estuvimos largo rato intercambiando ideas, conociéndonos. Entonces, cuando oí todo aquello, yo le dije, mira, Che, yo creo que tú vas muy rápido. Nosotros tenemos que hacer las cosas un poco más disfrazadas, porque no te olvides que a 90 millas de aquí están los Yankees, y cuando ellos se den cuenta de lo que queremos hacer, lo que nos va a caer arriba es mucho. Se me queda mirando y me dice, así que tú crees que podemos hacer una revolución a espalda de los Yankees, una revolución de verdad a espalda de los Yankees. Qué come mierda eres. No te das cuenta que lo que hay que hacer es lo contrario, que lo que hace falta es que el pueblo sepa que esta es una revolución de verdad, y entonces cuando todo el pueblo nos apoye, no hay por qué tenerle miedo a los Yankees, entonces no podrán con nosotros. El Che Guevara no ha muerto ni morirá, porque en esta humanidad el silencio no ha cubierto. El Che en esa época era el médico de la tropa. El primer día en que lo vi, pues fue una cuestión normal. Hablé, como es mi costumbre, de lo que eran mis ideas, mi sueño por los niños, y quizá esto diera lugar a que el Che viera en mí un buen campesino que era útil a la lucha revolucionaria. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Desde que él ocupó el cargo de jefe de la segunda columna guerrillera en la Sierra Maestra, desarrolló en el territorio donde él operaba distintas industrias, por supuesto artesanales, ¿no? En ese campamento pues había escuelas, intentos de panadería, que se hacía pan cuando había harina, pero bueno, era una panadería, había hospitales, había armería, fue donde se puso la primera estación de Radio Rebelde, donde se hizo el periódico. Él fue un verdadero artífice y un iniciador de muchas cosas en la guerra de guerrilla. Una gran parte de toda su vida y toda su estrategia era cómo resolver los medicamentos para tratar el asma. Y algunas veces se intoxicaba con la adrenalina de lo intenso y de lo mucho que usaba el nebulizador. Y con un estoicismo extraordinario aguantaba los cólicos. Los cólicos, él se nebuliza, pero va por el estómago. Los cólicos, aquellos abdominales, los aguantaba con un estoicismo. Y entonces la única forma de resolverlo era poner un suero con cortisol. ¿Cómo se pierde el miedo? Bueno, el miedo se pierde en la medida que uno se acostumbra al peligro. Cuando uno no enfrenta el peligro y de pronto lo enfrenta, tiene mucho miedo. Pero cuando uno enfrenta el peligro día a día, el miedo disminuye, pero no desaparece del todo. Y el Che, un hombre famoso por su valentía, dicho por el propio Fidel, que si hay alguien valiente que yo conozco es Fidel. Tengo pruebas, he estado con él en momentos difíciles donde yo sí he tenido mucho miedo al lado de él, donde nos han estado tirando,
y Fidel sereno, y sin embargo Fidel considera que el Che es un hombre de un valor excepcional. Y yo le he preguntado al Che, ¿tú nunca has sentido miedo? Que si he sentido miedo, claro que he sentido miedo. Así que si el Che tenía miedo, ¿cómo no iba a tener miedo yo? Él fue creando las condiciones en aquella estrategia que él usó en las villas, que fue de él. Y él fue el artífice y lo fue ejecutando poco a poco y creó tales condiciones que la gente no se podía mover de un refuerzo de un lugar a otro porque le había tumbado el puente, porque le había roto la línea de ferrocarril, habíamos partido ya la isla en dos, la gente no podía por tierra, no podían pasar para Oriente, y es cuando él empieza a tomar los fuertes. Y el punto culminante de él, bueno, está la campaña de las villas, que en un mes tomó la provincia, que se podrá decir muy fácil, aunque recuerde que allí la bronca era 24 horas, allí sí no había descanso. Estoy hablando de la parte nuestra. Allá Camilo se enredó en Yaguabaya y le costó mucho trabajo tomar esto. En los últimos días, nosotros habíamos tomado ya la totalidad de los pueblos en lo que el Che atacaba Santa Clara. Nosotros estuvimos 10 días sitiando la guarnición militar de la dictadura en Yaguajay, el batallón 22 de infantería. Ese sitio duró 7 días y 3 días que nos demoró desalojar a los soldados de la ciudad del pueblo de Yaguajay. Allí, después de la larga lucha esa que duró una semana, donde en ese tiempo fue bombardeado el pueblo. Verdaderamente reñido. Y precisamente a nosotros nos costó más trabajo los primeros cuarteles, que eran los que tenían poquita gente, que estaban en las estribaciones de las montañas. Nos costó muchísimo más trabajo que, por ejemplo, tomar Placeta, que es una ciudad que está en la carretera central. Entonces en Cabaiguán, cuando él se rompe el brazo, yo voy entrando a la comandancia y dice, necesito un chofer, digo yo mismo, y ahí ya yo empiezo. Él venía jalaneando con nosotros, yo venía en un jeep y yo, dice, no sé por qué, dice, mira si Alberto es buen soldado, que es de los viejos en la sierra y es soldado raso todavía. Y le digo yo, mire Che, yo aquí no vine por grado. Yo vine aquí y dice, mentira, que los grados son muy bonitos y todo el mundo quiere tener y ponérselo. Y me salió un comercial, le digo, bueno, pues si yo no me he logrado por ganármelo, me sentiré el día que se acabe esto, si estoy vivo, me sentiré orgulloso de haber hecho algo por mi patria. Cuando llegamos a Santa Clara, me hizo eso una escuadra. Una Villegas, una Hermes, una Argudí, una mí, que ya eso era primer teniente. Jefe escuadra era primer teniente y el jefe pelotón capitán. Ahora, ¿cómo se acostumbra uno al peligro? Yo recuerdo en una de mis visitas al Escambray, estábamos él y yo conversando, cayendo la tarde, y desde Santa Clara despegaban avionetas del ejército con ametralladoras, que cuando veían a un rebelde o alguien que ellos creían que era un rebelde, pues lo ametrallaban. Y de pronto levanto la vista y ahí venía la avioneta saliendo atrás de unas lomas. Cuando yo vi, la miré, que venía hacia nosotros, y ella estaba frente a nosotros. Vi al piloto, perfectamente lo distinguí, y al lado venía sentado en el puesto del copiloto otro soldado con una ametralladora montada en la ventanilla, apuntando. Esa es la última imagen que guardo así de la llegada de la avioneta, porque fracciones de segundos después yo estaba a más de 500 metros del lugar, escondido atrás de un árbol con un tronco de este grueso, que ni Juan Torena, nuestro famoso corredor, ni hacía nada, rompía el récord de velocidad. La avioneta, entonces, desde atrás del árbol, la avioneta
vi cómo la avioneta empezó a tirotear, a ametrallar el camino y qué se había hecho del Che. Ahí estaba el Che con su fusil apuntando a la avioneta y disparándole. Y la avioneta a él y él a la avioneta. Ni la avioneta le dio a él, ni él le dio a la avioneta pasó y se fue. Entonces, él hizo así, se puso a mirar hacia el árbol detrás del cual yo estaba escondido. Y yo decía, ¿y qué hago ahora? Pero tengo que salir. Entonces salí de atrás del árbol, fui caminando hasta donde él estaba. Y me le quedé mirando y él a mí. Y me dijo, no te preocupes, de esto no se va a enterar nadie. Así que ustedes son los primeros. En ese momento me da la idea a mí que me pasa el brazo, me pasa también la garganta y el maxilar. O sea, la herida más grave. Unos compañeros me sacaron, casi eran de lo igual. Y ahí tuve unos cuantos días. Ahí había una clínica, por suerte. Ese me fue a ver a mí. Los otros heridos más también, ¿no? Pero bueno, el más grave estaba era yo. Yo hablo con los médicos. Pero ¿qué pasa ahí? Había un médico que eran revolucionarios. Pero no sabía quién era y quién no. Por lo tanto, un poco le decía. Eso ha oído, ya bueno. Yo sé el más grave. Él tuvo más atención, que tuvo más atención para mí. Y él había mandado a buscar el cuartel. Nosotros le habíamos tirado, habíamos 3 compañeros, le habíamos tirado 3 granadas al cuartel por un lugar, pero que aquello estaba violento y yo iba echando, de verdad iba echando. Y cuando voy bajando la lomita que yo estoy, él estaba ahí atrás. ¿Y dónde va vos? Le digo, no, iba a buscarlo usted, porque ahí donde le tiramos la granada al cuartel, si se le da un bazucazo, se nos rinde el cuartel, efectivamente, porque el bazuquero empezó y no tiraba la bazuca. Entonces él la cogió y empezó taqui, 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 hasta que salió un bazucazo y entró el cuartel y se nos rindió enseguida. Se hablaba mucho y se ha convertido un poco en una leyenda, pero él era un hombre valiente, no podemos negarlo. No le tenía respeto a la muerte, pero se cuidaba de ella. Él sabía la responsabilidad que él tenía. Si él se perdía 50% porque la diferencia entre él y los que veníamos, los que venían atrás, era muy grande. Pero él sí, él jugaba, él era un hombre valiente. Podríamos hablar como Camilo también era valiente. Atención columna 8, atención columna 8. Aquí columna 2 Antonio Maceo, columna 2 Antonio Maceo. Vamos a ver si eres tan buen locutor o tan buen comandante. No vaya a decir que es una guapatería ni una chillarronada, ¿no? Columna 2, Camilo, aquí está el Che, entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme. Aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Ahí está Camilo con ustedes. Atención. Bueno, Cheo, problema, seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé, 2 días seguidos allá. Así que dime si me entiendes, y te doy el cambio, Cheo. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Óyeme.
que tocaba. Por eso, entonces, por eso yo tengo que rectificar esa cosa, porque si era él, si no era Cuco, era... Cuco éramos yo y Villegas y tú y él. Sí, pero nosotros primero tenía mi duda de que alguien me dijo cuando pasamos frente... Recuerda el pelotón que él formó. Sí. Para el de la Vanguardia, que tú eras jefe de una escuadra. Yo era jefe de una escuadra. Que siempre le dicen, si el Che estuviera, ¿entiendes? Porque el Che le buscaba un medio a la situación difícil que había que resolver, ¿entiendes? Y otra de las cosas, bueno, importantes que tenía él era... Déjame cortarte un momentito. Si el Che estuviera aquí, fajado él con una computadora buscando soluciones para salir de este hueco. Y el mejor ayudante que tuviera Fidel en eso. Entonces, en los primeros meses y en los primeros años, él fue buen artífice de que nosotros aprendiéramos a leer, aprendiéramos a escribir, ¿entiendes? Aprendiéramos a comportarnos, a ser personas. En el caso mío mismo, yo soy de origen campesino, y el día que me tocaba trabajar con él, iba si él estaba en el banco, iba una maestra a impartirme clase en el banco. Y si no, bueno, yo me quedaba en la casa, pero tenía que desear que él exigía eso, si era un problema, la superación de nosotros constantemente. En ningún momento a mí se me ocurrió que estábamos haciendo historia, ni que íbamos a pasar la historia. Estamos dentro de la historia. Estamos dentro de la historia y somos parte de ella. Esa es la cosa. Y eso es una cosa. La ansia de uno era tumbar a Batista. Y durante las vicisitudes que nosotros pasábamos dentro de la guerrilla y todo eso, era tratar, bueno, de ir al cuartel, hacerle la emboscada, esto para allá, pero jamás pensando de que nosotros que estábamos haciendo historia. Que estábamos haciendo historia. Y la historia, bueno, la hacen los hombres después de un largo tiempo. Otro amanecer en la Plaza de la Revolución, pero al igual que los de los últimos días, es un amanecer para la historia cubana. Durante 3 días, miles de cubanos rindieron tributo al guerrillero heroico en este recinto donde es permanente el culto a la figura de Martí, tan ligada en su pensamiento y acción a la del Che. La plaza no se despidió del guerrillero, más bien le dio la bienvenida a la tierra que lo vuelve a acoger y lo amará para siempre. Este Barroso, noticiero de televisión. De Che, los restos de él pueden pasar hasta por esta carretera. Yo, por la afinidad de haber estado al lado de su lado, tuve el privilegio, que es algo grande, bueno, que llevo dentro de mi vida, es que como de 8 o 10 combatientes que tuvimos al lado de él, los fui a recibir cuando llegó de Bolivia. Y tuve los restos de él muy cerca. Y yo vi aquella caja tan chiquitica, con una cosa tan grande adentro. Aquí se la clara, la extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que nos une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un Quijote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la Aleida era del movimiento 26 de julio de Santa Clara
y ya la andaban buscando porque estaba quemada en la ciudad. Y entonces ya ella se quedó con nosotros, permanente, y siempre estuvo en la comandancia. Aleida se alojaba en el hospitalito donde estaba yo. Y me imagino, bueno, pues viene, ¿tú sabes cómo es eso? Empieza toda la comida, ella pone la comida, y después ahí se van acercando y van andando cada día más juntos, y se movían ya, después la invitaba a moverse, etcétera, etcétera, y me imagino, por ahí surgió el flechazo, como le dicen allá en Argentina, ¿no? Y llegó un momento que andaban juntos en los momentos de combate y de dirección y de todo. Por lo general siempre estaban. La boda se llevó a efecto en la casa de Alberto Castellano, que era el jefe de la escolta y chofer de él. Él a mí me dio esa casa. Y un día venimos a Santa Clara y él me dice, ¿vos crees que yo me puedo casar en tu casa? Si usted me dio la casa, ¿cómo no se va a casar en mi casa? La boda aquí fue una boda muy sencilla, él no organizó nada. Viene Camilo y me dice, Alberto, ¿qué tú tienes para la boda de Che? Digo yo, una caja de sidra ahí que si él sabe que yo me la robé, voy a caer preso. Y más nada. Entonces Camilo fue el que organizó a todos los comandantes y eso los multó de que traían cerveza, ron y todas esas cosas y se montó la fiestecita. Después yo me quedé con todo lo que quedó, ¿no? No hubo baile. No, pero no, Eche no bailaba. Eche era manco por los pies. No le tiraba al baile ni al canto tampoco. Uno sabía que estaba cantando un tango, ya te digo, porque lo reconocía por la letra, ¿no? Pero él iba por un lado y la letra iba por otro, no sé, pero él era zurdo eso. No sé si esa expresión se usa allá en Argentina. Pero zurdo es que aquí se le dice, fulano es zurdo es cuando no hace nada, no pinta nada en eso. Y estando yo afuera dando mi trayecto, me llaman, Alberto Castellano, ¿para qué me llaman a mí? No, para que firme, yo firmar ahí. Me había puesto de testigo de la boda a Raúl Castro y a mí, por él. Los dos de Aleida eran dos compañeros más, que no me acuerdo, y Fidel. Esa más o menos es la cosa de... Y después, por supuesto, llegaron aquí. Y yo estaba tomando una cerveza afuera y él llegó, me tocó por la espalda, cuando lo miro, me dice, ¿está sabrosa? Digo, riquísima. Dice, tráeme una primera vez que... Y fui y le busqué una cerveza. Era afable, era cariñoso. Él donde no transigía era en el trabajo o en las cosas mal hechas. Siempre te lo señalaba y siempre tomaba una medida, no se quedaba eso, aunque sea te arañaba, te agarraba una oreja, pero él no dejaba pasar nada por insignificante que fuera. Como cualquier niño, yo extrañaba a mi papá cuando alguna amiguita hablaba de que había ido con su papá a tal parte o iba con su papá a tal lado. Extrañaba eso, extrañaba que mi papá no estuviera a mi lado. Pero otra vez mi mamá se hace muy importante, porque ella supo explicar por qué mi papá no estaba. Y yo soy hija de esa mujer que lo amó extraordinariamente y que nunca le reprochó jamás el que él hubiera hecho lo que pensaba que tenía que hacer. En un momento determinado puedo extrañar la falta de la caricia del hombre, pero como lo llevo muy dentro y sé la magnitud de su amor, me siento satisfecha con ser hija de ese hombre.
Él siempre trató de enviarnos su cariño, su amor y de alguna manera hacernos saber que él se ocupaba de nosotros, que aunque no estuviera físicamente al lado, ¿no? Por tanto, yo lo acompañaba a veces al Ministerio de Industria, después me llevaba a mí al círculo infantil, o iba a un corte de caña con él, me sentaban arriba de cañas mientras él cortaba la caña y hablaba conmigo. O me daba una vuelta por la esquina de la casa explicándome alguna cosa, o se sentaba a ver una pelea de boxeo y me sentaba a mí en una pierna. Son recuerdos que quedan. Cuando llegaba del trabajo, a veces después de 3 días de no ir por la casa, llegaba y se tiraba con nosotros ahí en el piso a jugar o a ver la televisión los domingos a veces, después del trabajo voluntario. Pero ya a los 20 años, cuando uno es entre mujer y adolescente, que todavía no define bien, me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué quiero a un hombre que no ha estado prácticamente nunca conmigo? Y ahí encontré todas estas cosas, las hice más fuerte en mi memoria y busqué sobre todo la ternura. Yo había estudiado mi carrera en los Estados Unidos y había tomado asignaturas en dirección de empresas, organización de empresas, porque yo estudiaba ingeniería arquitectónica. Mi idea era graduarme, aprender la técnica americana de construcción, de organización de empresas, regresar a Cuba, fundar mi propia compañía de construcciones y hacerme millonario. Esa era mi idea. Hasta que a Fidel se le ocurrió atacar el Moncada. Y ahí se acabó mis aspiraciones de millonario. Entonces el Che me manda al departamento de industrialización. Cuando llego ahí lo que me encuentro es el caos. Imagínense quiénes estaban manejando eso, todos los muchachos del ejército rebelde, que ninguno de ellos había jamás administrado nada, empezando por mí. ¿Qué edad tenía el Che cuando eso? Tenía 31 años, yo tenía 29. Éramos unos muchachos, no sabíamos nada de esto. Hay una reunión con el ministro, el comandante Ernesto Che Guevara, que es donde yo lo conozco personalmente. Me preguntó sobre qué yo creía de ese tipo de industria. Le dije, bueno, que era una industria que tenía perspectiva de desarrollo porque era de la construcción y eso era necesario en el país. Me dijo, ¿eso solo nada más? Y bueno, eso solo. Me dijo, no, pero eso tiene otra importancia, que es la utilización de materia prima cubana, desarrollo de una tecnología cubana, y el empleo de trabajadores que es necesario. Porque este país lo primero que tiene que hacer es darle trabajo al pueblo para que tenga un medio de sustento que no lo tenía. Es verdad que había un gran desempleo y además para que tengan confianza en la revolución. Y una vez que llegué al ministerio me llevaron a la oficina del ministro y me dejaron solo ahí sentado detrás de un buró más grande que esta mesa. Y cuando me vi solo dije, bueno, ¿y qué hago ahora? No tenía la más mínima idea. Entonces me dicen que dadas las condiciones que en esos momentos atravesaba el país de un analfabetismo bastante alto, pues había que escoger a la gente, personal que tuviera alguna escolaridad, que pudiera desarrollar un trabajo administrativo que tuviera acorde con el desarrollo de esa industria y con la capacidad del hombre que la dirigía. Ese final del año 60 empezamos a recibir primeros asesores checoslovacos
porque ya estaba tomada la decisión de reorganizar la economía cubana, los ministerios cubanos sobre la base del socialismo. Bueno, empecé a trabajar en el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria se creó como una organización extraordinariamente amplia. Fueron de dos viceministerios, el Viceministerio de Industria Básica y el Viceministerio de Industria Ligera, además del Viceministerio de Economía y un Viceministerio de Desarrollo Técnico. Fueron 4 viceministerios que lo formó Orlando Borrego como más allegado dirigente a él. El Che siguió muy de cerca el proyecto organizativo y lo único que desaprobó fue los muebles que le habíamos puesto en su oficina, porque dijo que eran muebles poco modestos y tuvimos que muy rápidamente cambiarle las sillas, toda una serie de muebles y ponerlos acorde con lo que él quería, que era un despacho muy sencillo, muy modesto, acorde obviamente con su personalidad y todos esos rasgos que tenía de austeridad. Cuando pasamos de la organización del ministerio a cómo organizar las empresas socialistas, yo le había puesto el director, un subdirector económico, un subdirector de producción, un subdirector técnico y un subdirector comercial o de ventas. O sea, la organización clásica. Dice el Che, no, subdirector o jefe del departamento de ventas la había puesto y dice, no, esa palabra no pega aquí. Tenemos que buscar una palabra que refleje el espíritu socialista. Yo, bueno, nos vemos mañana, bueno, vamos a pensar. No se me ocurría otra cosa. Y venta, no, ¿qué cosa, qué palabra puede sustituir a venta? Él le tenía mucha desconfianza al socialismo en los países del este, porque decía que no solo había que desarrollar el comunismo con productos y más productos, sino que había que desarrollar la conciencia, porque si no se desarrollaba la conciencia se podía ser un buen distribuidor de productos, pero jamás un partido revolucionario. Al otro día regreso y le digo, chico, Che, no se me ocurre que es lo tuyo, ventas es ventas, y eso es insustituible. Se me quedó mirando como el día aquel en el Escambray cuando la avioneta, y me dice, pues yo tengo la palabra. Digo, ¿cuál? Dice, en lugar de departamento de ventas, departamento de intercambio. Así era. Altamente exigente. Muy, muy exigente. No disimulaba la más pequeña cuestión. Un solo mes en la historia del Ministerio de Industria, el Ministerio completo ha cumplido su plan de producción al 100%. ¿Qué aplauso? Un solo mes lo cumplió. Y aplaudo. ¿Cómo sería si lo hubiera cumplido todos los meses? Yo me sentí muy bien con el Che. Me encantaba que me criticara. Me gustaba mucho que me criticara y que aquellos ojos, aquella mirada relampagueara cuando yo hacía cualquier cosita. La mirada le echaba fuego. Me encantaba. Como había esa confianza, yo le decía, déjame pensar, porque así como tú me miras, no voy a poder pensar. A él le gustaba dirigir la gente que sabía de la cosa que estaba atrás. No es que él fuera el que lo inventara todo, ni que la gente hiciera lo que él se lo ocurrió. Él no era un que imponía sus criterios, después imponía los criterios políticos.
Yo le pregunté qué se entiende, qué usted entiende por burocratismo. Y me dijo, no es lo que yo entiendo, es lo que está definido. Bueno, pero que está definido. Y me dijo, burocratismo es la demora en la solución de los problemas por trámite innecesario. Mire qué concreto fue la definición de lo que era burocratismo. Él estaba consciente de eso y él veía muchas situaciones con ese problema. Tan es así que él defendía mucho el estímulo moral, porque el estímulo moral desarrolla la conciencia. Así empezamos porque con Batista escaparon todos sus ministros porque eran tan ladrones y tan criminales como él. Llenamos un vacío. Primera experiencia, fíjense qué cosa. Y yo digo con frecuencia de que no fueron 6 años, que cuando se trabaja a la intensidad, el ritmo y la extensión de la jornada de trabajo a que nosotros estábamos acostumbrados en esa etapa, esos 6 años eran para mí equivalentes a 10 o 12 años, porque hasta el año 63 trabajábamos hasta las 3 de la madrugada y a veces 4. Y en los estudios de economía muchas veces amanecíamos discutiendo y analizando y buscando caminos, como decía él, a tropezones, buscando la verdad de lo mejor que se podía hacer. Y en el año 63, una noche, despachando con él, me dijo, ¿qué te parece, Borrego, si hacemos determinadas concesiones? Y digo, ¿cuál, comandante? Dice, bueno, estamos desgastándonos mucho y te propongo que trabajemos hasta la 1 de la madrugada. Eso fue una gran concesión porque el trabajo era ese ritmo. Y esa es una cosa que hay que mirar y que más que hay que imitar, porque el socialismo es la filosofía del ejemplo, no es la filosofía del despojo o el del vivir mejor o de trabajar menos, ¿no? Si tú quieres llegar a un mundo nuevo, tienes que cambiar, y para cambiar tienes que hacer tú un ejemplo. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Él llegó a convertir el trabajo en su principal diversión. Sí. Otros lo emplean en ir a nadar a la piscina, ir a la playa. En realidad yo me divierto y me entretengo con el trabajo. Entonces los domingos él iba a hacer trabajo voluntario casi siempre. Y acostumbraba el sábado a recordarnos, lo hacía a veces por el propio intercomunicador de la oficina, recordarnos que el domingo teníamos trabajo voluntario. Durante todos los años del Che como ministro, los domingos eran dedicados totalmente al trabajo voluntario, porque le otorgaba a eso una importancia vital. Trabajar organizando, trabajar puntualizando el lugar donde duele, el lugar donde hay debilidades que corregir y trabajar sobre... De la dirección del periódico me mandaron a hacer un trabajo voluntario en el reparto Martí, a cubrir la información de un trabajo voluntario en el reparto Martí, donde me dijeron que iba a ir el Che. Allí llegamos con un ratico antes de las 6 de la mañana. Y al poco rato llegó el Che con una delegación comercial china, que era la primera delegación comercial. Y el Che los invitó a participar en el trabajo voluntario. Cuando el Che llega y nos ve allí, al periodista y amigo con una cámara, me pregunta qué hacemos allí. Digo, bueno, venimos a cubrir la información. Dice, no, yo me refiero a que si ustedes vienen a trabajar aquí como vienen los demás compañeros, o sea, a cargar carretillas, a cernir arena, a dar pico y pala. Yo pienso que una de las cosas que más nos acercó al Che, quizás que más nos identificó, que permitió una comunicación más fraternal y más humana, era el trabajo de los domingos, porque allí el Che no aparecía como el ministro, aparecía como el compañero, y en los momentos de descanso, pues ahí bromeábamos, hacíamos chistes, conversábamos, se hacían anécdotas y permitía una relación extraordinariamente humana con él. Iba al trabajo voluntario y iba en el camión
con todos los demás trabajadores, la máquina la dejaba, se sentaba en el camión, era el primero que llegaba a las 6 de la mañana y decía a las 6:30 vamos a salir, a las 6:30 había que salir, pero él era el primero que estaba allí, era el primero que iba en el camión junto con los demás. Era un movimiento totalmente espontáneo, voluntario, de un gran entusiasmo, que además, ya en su forma organizada, estableció un sistema de otorgar un certificado de reconocimiento, que era el hacer 240 horas extras de trabajo voluntario semestral. Eso significaba un esfuerzo muy grande. El Che me llama y me dice, oye, mira, yo te voy a pedir un favor, no me hagas más fotos de trabajo voluntario. Y le digo, ¿por qué? ¿Hay algún problema conmigo? Yo he hecho algo malo. Y me dice, no es un problema contigo. El problema es que los lunes es la reunión de trabajo del Consejo de Ministros. Y el único ministro que aparece en los periódicos, en primera plana, los lunes, haciendo trabajo voluntario, soy yo. Y entonces no me sigas haciendo más fotos. Tú le dices al director del periódico que yo te dije que no me hiciera más fotos de trabajo voluntario, pero tú sigues viniendo a hacer trabajo voluntario los domingos con nosotros. Pero ese era el Che. El Che era un hombre de este mundo. Hay gente que lo pone como un hombre agrio, un hombre duro, y para nada. Yo siempre explico que el Che no era como jefe guerrillero un hombre blando, ni podía serlo, porque un jefe guerrillero no es un blando. Y como ministro era un hombre exigente sobre todo para que las tareas se cumplieran. El que cumplía bien, el que trabajaba con amor, el que trabajaba con calidad, no tenía ningún problema con el Che. A él le dolía mucho cuando el trabajo voluntario no estaba bien organizado y se iba ahí y se perdía el tiempo. Me despido de ustedes porque voy a cumplir con mi deber de trabajador voluntario. Quiero decirles honestamente que el Ministerio de Industrias va último en la emulación, que tenemos que hacer un esfuerzo para poder cumplir aquello que nosotros mismos decimos, de aspirar a ser los mejores. En todo caso, en la próxima asamblea, el año que viene, les contamos el resultado. Hasta entonces. Él era un hombre extraordinariamente humano, afable y tratable. Había quien decía, oiga, me hablé con el Che, como si el Che fuera imposible de hablar porque lo veían, él lo que era remiso a los homenajes y cuando empezaban a aplaudirle y eso, hacía así y se iba rápido porque no le gustaba ese tipo de propaganda. Él era muy modesto en ese aspecto, ¿no? Si ustedes me permiten, les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. No le gustaba que los fotógrafos tuvieran mucho delante de él. Te lo repito, él decía que él no era artista. Sin embargo, era una gente muy fotogénica. Era carismático para la fotografía. Era, según las cubanas, era un hombre bonito. Todavía hoy mi esposa y mis cuñadas ven la foto de Che y dicen que qué lindo era el Che, que qué bonito era. Desde el punto de vista femenino, era una gente, para mí era una gente muy fotogénica. Yo tengo una foto en una recepción en la Embajada Checa donde yo tengo unos 5 fotogramas. Y los 4 primeros, el Che no sabe que yo estoy. Él está hablando con un grupo de militares del ejército checo que estaban aquí en Cuba, en la Embajada. Ya el quinto fotograma él me mira y el sexto tengo una mirada
que me está diciendo con la mirada que me acaba de ir, o sea, ya se dio cuenta de que yo estaba un poco más de tiempo. Ahí me voy, yo no tengo más fotos de Che, pero la foto la tengo de las miradas irónicas de Che. Mira esa mirada que tiene, ahí está mirando para el fotógrafo, como diciendo, y yo que lo conocí un poco, él te decía, ya, no tires más fotos. El 5 de marzo de 1960, Fidel Castro iba a hacer el discurso fúnebre por las 136 personas que murieron en un criminal sabotaje a un barco francés que había llegado a La Habana cargado de armas. Yo estaba como fotoreportero, que era del periódico Revolución, a unos 8 metros de la tribuna, pero desde el ángulo en que yo estaba, la parte frontal de la tribuna, que era una baranda, el Che no se veía. Él estaba en un segundo plano. Entonces, yo estoy paneando mi cámara, retratando a todos los ministros, figuras, el discurso de Fidel y eso. Y en un momento impreciso, indeterminado, no pensado, emerge del segundo plano hacia el borde de la tribuna el Che. A mí me sorprende, me coge así casi de susto la mirada tan fuerte que tenía. Entonces él mira a través de las cabezas de la multitud que llenaban la calle 23 hasta donde se veía. Y se queda mirando ahí. Yo tengo oportunidad de tomarle 2 negativos. Un primero que tomo con la cámara en horizontal y después tomo uno con la cámara en vertical. Inmediatamente, a los 45 o 50 segundos de su presencia ahí, él se marcha para la parte de atrás de la tribuna. Y así fue como casi por casualidad, no premeditado, no pensado, no pedida una pose al retratado ni nada, pues queda la foto. Visita mi estudio un italiano. Me dice que él anda buscando una foto de Che, que yo le enseño la mía y me dice que le gusta. Entonces me manda a hacer 2 copias y yo se la entrego al día siguiente. Inclusive me preguntó que cuánto tenía que pagarme, yo le dije que nada. Este italiano era Gian Giacomo Pertinelli, un editor de una casa de Milán muy poderosa. Y como a los 3 o 4 meses de ese regalo que yo le hice de la foto, asesinan a Che en Bolivia. Y el hombre rápidamente, con un instinto comercial muy claro, hace un póster, un afiche de 70 centímetros por 1 metro de altura. Y ahí hace explosión en el mundo de la foto. Un día el Che me llamó, que había un periodista argentino en Cuba que se llamaba Jorge Massetti, que quería que yo lo conociera y que la idea era fundar una agencia noticiosa. Operé con él siguiendo las orientaciones del Che en todo lo que pude. Cuando Massetti deja Prensa Latina, viene la cosa ya de ir para Argentina, hacer algo en Argentina, y se mandaron gente y se iban creando condiciones, etc. Él impulsó el proyecto de la guerrilla de Salta, que fatalmente
fracasó. Me acuerdo que yo llego a Bolivia el día de la primavera y vamos a Tarija. Y en Tarija vamos al campamento. En el campamento ya me encuentro a Hermes, me encuentro a Macetti. Macetti jugó un papel importante en todo ese mecanismo. Primero en la organización de la guerrilla en Salta. La gendarmería parece que se enteró, algo falló ahí el asunto de aquello. Inclusive hoy todavía no se sabe bien dónde está Macetti. Murieron allí compañeros cubanos, incluso murió un compañero de su propia escolta. Otro cayó prisionero y estuvo años preso en Argentina. Ahí me pasa una cosa en la cárcel. Allá publicaban una revista, parecía Life, no me acuerdo cómo se llamaba. El problema es que publican la foto de la boda. Y un preso común me reconoce. Y me dice, este sos vos. Y yo estaba cagado. Porque digo, aquí ya se me acabó toda mi... Y digo, no. Si yo fuera ese tipo, el alcaide de la cárcel tenía que pedir audiencia para hablar conmigo. Porque en la foto está Raúl, está Vilma, está el Che, y no me echó para adelante. Se quedó piola, como dicen ustedes, y no me echó para adelante. Y así llegó la libertad condicional nuestra, y me dieron la libertad condicional, que fue el 14 de diciembre, y de ahí, inmediatamente, en vez de ir para atrás, para Bolivia, lo que hice fue ir para Buenos Aires, y de Buenos Aires a través de Montevideo salí. Yo pienso que el Che en ningún momento se olvidó de su país y estuvo muy siempre apegado a la Argentina en su pensamiento, en sus proyecciones, por supuesto en su objetivo final de algún día ir a la Argentina a luchar y a realizar cambios. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. Me fue lavado, me fui afeitado. Entonces, una niña, eso decía así que tú vas, el niño. ¿Sí? Dice, te botaron igual que mi papá. Sí, sí, yo sí, ya no dije más nada, la niña. Pero ya me doy cuenta que ese corte de la barba era una cosa rara. Ya me doy cuenta. Además, yo sabía el plan de él, de hacer, ¿no? Pero bueno, era un plan teórico. Ya cortarse la barba significaba que ya era el momento ya. Entonces ya, al cortarse la barba, yo estoy seguro que se va. Y en el África él no iba con la misión fundamental de combatir, sino de asesorar. Se encontró con una situación que es propio de la psicología del africano, no del latinoamericano. El latinoamericano requiere en sus jefes del ejemplo personal. Los dirigentes africanos, por lo general, han estado en países limítrofes, han estado en la retaguardia, y esto al Che le chocó. ¿Quién específicamente escogió el Congo? No lo puedo decir. ¿Quién llegó e informó y dijo que allí había condiciones? Tampoco puedo decir. Sé que se hablaba de que sí, que había muchas condiciones y que había muchas cosas, lo cual era totalmente falso. Y ni quién decidió, si fue él. Lo que sí puedo decirle que tanto Ben Vela como Nasser le dijeron que no se metiera allí, que ellos estaban muy atrasados. Para la problemática nacional hacía falta el líder nacional interno, ¿entiendes? Que fuera capaz de aglutinar a todas estas tribus con un elemento coaccionador
que era la presencia de grupos de cubanos en casi todas las diferentes columnas. Tratan de decir que no fue un fracaso de él. No, yo pienso que, yo personalmente, pienso que el fracaso lo da el haber escogido el continente equivocado, el país equivocado y apoyar a los dirigentes equivocados. Y la forma en que entró el Che, pues, que entró sin permiso, entró a través de Tanzania sin permiso del gobierno. Indiscutiblemente el Che era un hombre internacional, además había inclusive acabado de hablar en la ONU, su discurso había tenido mucha repercusión porque era muy sentido aquello que dijo yo. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Yo pienso que sí, que se sintió molesto. Yo creo que realmente el no haber podido cumplir a cabalidad con los objetivos para los cuales fue allí, entrenar a la gente, prepararlo, lograr crear un gran ejército y coaccionar y alcanzar realmente el gobierno para que las ideas de Lumumba pudieran fructificar y pudieran realmente materializarse, lo tiene que haber hecho sentirse mal, ¿no? Creo que en algunos momentos en esa valoración de ese sentirse mal es un poco injusto con él mismo y lo cataloga como un fracaso. El fracaso fue anterior y habernos creído informes que llegaban aquí que aquello estaba efervescente y que había una situación revolucionaria. Por lo demás, nada de lo que él plantea la guerra de guerrilla existía en el Congo. Y se reunió con Papi, con el Tuma y conmigo y nos planteó que, bueno, si estábamos de acuerdo en seguir con él, luchando por la independencia de otros pueblos. Y bueno, le dijimos que sí. Y sencillamente nos seleccionó, nos separamos del grupo y bueno, no retornamos a Cuba de inmediato, sino que dimos una vuelta y fuimos a parar a Praga. Y ahí en Praga, bueno, nos volvimos a reunir con él hasta que ya se definió, después de un tiempo en Praga, que él retornara a Cuba y toda la cosa de nosotros partir para Bolivia. La ida para Bolivia, no creo que aquello haya tenido mucha preparación. Y a pesar de todo lo que se le planteaba a él, que dejara que se organizara un poco aquello para que después fuera en mejores condiciones, él dijo que no. Ya él tenía el lío aquel de Argentina y del fracaso del Congo, y ya él quería participar de todo. Una cosa curiosa es que todos los que trabajamos con él, cuando supimos que él se iba a reanudar la lucha como jefe guerrillero, todos le pedimos irnos con él. O sea, no podíamos concebir que él estuviera luchando en otro país. Nosotros aquí, ministros o viceministros o directores, o sea, lo queríamos tanto que queríamos seguir con él hasta el final. Si alguna pena yo tengo es que no me llevó con él. Y pienso que no debe de haberme visto tan perfecta cuando no me llevó con él. Si él me lo hubiera pedido, yo hubiera ido por compulsión. Pero ya había demasiado fracaso en toda esta cosa de la lucha. Pero yo de todas maneras por él le hubiera ido. Hay inclusive un momento en que se ve realmente, y él es una gente analítica, muy analítica, en que se ve realmente la valoración justa que él había hecho de la situación que había en Bolivia, que es más o menos por el mes de junio, cuando se producen la huelga
de los mineros y se produce la huelga de los estudiantes de la enseñanza superior y la enseñanza media, ¿no? Que él llega a decir, tengo 100 hombres más, tomamos el poder. Y es indiscutible que sí, que con 100 hombres más se hubiera podido tomar el poder. Si Monge no hubiera desistido de la lucha, con la idea que había, con la concepción que había, que era justamente esta que se produjo de forma espontánea, se podía haber tomado el poder en un periodo de tiempo extraordinariamente corto, como él lo quería, una campaña rápida y después una campaña larga para la lucha por todo el cono sur. Señor, me permite que lo moleste. ¿Qué son para usted las guerrillas? Los guerrilleros, señor, son comunistas. ¿Qué son los guerrilleros? Bueno, a mi parecer, no creo estar bastante informada para opinar sobre ellos, pero a mi modo de ver, ellos son en realidad los que están contra el presidente, gente que no deja trabajar, a pesar de que ellos tienen un ideal, un motivo, pero ese motivo para mí no es justificado. Eso es lo que quería decir de ellos. Gracias. Pero yo me imagino que él debe haber sufrido mucho, pero mucho, no solo físicamente, sino espiritualmente, en toda esa cosa de Bolivia, cuando veía que aquello se le escapaba entre las manos. Porque si algo tenía deseo él es de triunfar, no por un problema de prurito personal, sino para que la revolución mundial avanzara. Y eso no lo digo yo, fue el mensaje que él mandó a hacer 1, 2, 3, 10 Vietnam. En la historia trágica nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. La primera reacción fue, eso es mentira. Son nuestros enemigos que tratan de confundirnos. O sea, eso fue lo que hablamos entre nosotros, ¿no? El grupo, hasta que 1 o 2 días después, noticias que nos llegaban de nosotros, o sea, ya de nuestras propias fuentes, era de que los elementos que se manejaban indicaban que era cierto. Cuando se produjo la identificación del cadáver, ¿usted qué puede decir sobre esas fotografías? Sobre esas fotografías puedo decir que de ninguna manera convencen sobre la identidad del sujeto. Si bien tienen cierto parecido con las últimas fotografías, y conste que digo con las últimas fotografías y no con su persona. ¿Tiene la convicción de que su hermano, Ernesto Guevara, vive, doctor? Tengo esa convicción. Cuando yo recibí la noticia de su desaparición, yo estaba jefe de un batallón del ejército, un batallón motomecanizado, y yo soy fuerte, yo veo un muerto, veo cualquier cosa y para mí es un muerto, ¿eh? No es porque yo sea guapo, no es eso, un muerto. Y esa noticia, bueno, me vi a mi padre muerto, a mi mamá y todo eso, y uno más o menos, bueno, murieron. Pero por la desaparición de él, por los recuerdos esos que uno tiene de él y de los demás compañeros que andaban con él, vaya, a mí aquello, honestamente, como decimos los cubanos, se aflojaron las piernas, ¿entiendes? Hablamos mucho sobre la muerte, pero sí en un tono más bien de tomadura de pelo, ¿no? de la cosa inevitable, pero que no había que temerle, ¿no? Él, ya te digo, tenía un dicho conmigo que decía, yo no nací ni para abuelito, ni para ministro, ni para abuelito. La lucha es una mezcla de lo bueno y lo malo, de los logros y las desventuras. Es así toda nuestra vida. Hoy mismo no es fácil tener al Che como lo tenemos
y al resto de los compañeros en esas condiciones. Después de 38 años, el legendario guerrillero vuelve a la ciudad donde dirigió la trascendental batalla de Santa Clara con su gloriosa columna 8 del ejército rebelde. Desde entonces, Santa Clara le tiene como un hijo que ahora regresa con el 100% de su pureza y con la luz de su alma noble. Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. En esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste. Que mi pueblo esté satisfecho y que se sienta más comprometido por tenerlo en tierra cubana, para mí es muy importante, eso sí. Y como hija, de todas maneras, es muy difícil ver una pequeña caja de un hombre que tú recuerdas vivo. Y eternamente vivo, fuerte, activo. Entonces eso me conmueve y podrás verme llorando en algún momento delante de esos restos. Pero nada más, nada más. Cuando yo esté a él, bueno, frente de él aquí en la plaza, o allá en la Plaza de la Revolución, bueno, no sé, bueno, lo que le pueda pensar a uno, pero se siente uno orgulloso, honestamente. Lo único que le diría es que yo sigo siendo el mismo Alberto, al que a él le dedicó un libro, Leal Ayudante. Que si tuviera que hacer lo mismo que hice al lado de él, lo vuelvo a hacer. Que no me arrepiento de nada de él. Cuando más sacrificio tengo, más recuerdo el Che. Y pienso que todos son pequeños ante la lucha que él desarrolló por nuestra América, cuando sus estudios, en nuestra propia sierra. Y con esos sacrificios, con esa alma, el Che, pues mire, llegó a triunfar, a ser médico, a ser comandante, a ser ministro, pero tuvo algo más, que el Che no luchaba por honores, ni por riquezas materiales, él luchaba por el bienestar común de todos los pueblos. Es decir, que él, con su título de médico, con su grado de comandante, podía vivir como vivían muchos. Sin embargo, él renunció su grado de comandante, su cargo de ministro, y se fue a luchar por los pobres de la tierra. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver. Vas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a los olvidos, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien
fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres que sufrirán. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un Quijote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los